Ahí va el último tren de Madariaga. Aquí ya empiezan a haber caballos, me decía. Y el viento del nordeste comenzaba a ser verde entre los colores del agua de la infancia. Estábamos ya muy lejos de los bronces, los mármoles y los floreros pintados al gusto de la familia en los cementerios municipales. Todo aquello quedaba atrás y el sueño del viejo tren casi fluvial nos envolvía. Mi pequeño hijo de 7 años y yo teníamos en las manos las ramas de las estrellas y el resplandor lentísimo de los ríos rosados, donde sangraba el sol de los caballos, las vaquerías y las antiguas guerras. Era el primer viaje solos en el tren marrón que no quiere morir. Comienza el viaje a la palabra. ¿Vos crees que hay épocas que no leen bien un determinado autor? Hay épocas que no leen bien a ningún autor y me temo que esta sea una de esas épocas en las que estamos viviendo, que no se leen bien a los autores y por eso se los hace desaparecer con tanta rapidez. Y eso produce también esos fenómenos ilusorios, que gente que de pronto vende 200.000 ejemplares, pero ellos interrogados, aun cuando sean buenos escritores como García Márquez o gente así, o el propio Borges, interrogados no saben muy bien si han sido leídos. Saben que son famosos, pero no saben si han sido leídos. Bueno, nuevas escrituras, pienso en Trilce, ¿no? 1920 creo que eso, sí, salió en 1922 Trilce. Y todavía da impresión de que no está descubierto, ¿no? Todos los libros de Vallejo son extraordinarios, desde los Heraldos Negros hasta los últimos. Todos. ¿No? Pero esto forma parte de la cúspide de la poesía latinoamericana. Cualquier poeta latinoamericano tiene que girar alrededor de Trilce, que es un libro no muy vasto, no es muy grande. 77 cositas, ¿no? La otra gran poesía, y nos toca más de cerca, evidentemente es Girón. Y sobre todo, en mi opinión, la más médula. Sin ninguna duda. Más extrema. Yo creo que en nuestro país, sin ninguna duda. Y eso que de alguna manera
en la poesía más contemporánea. Y yo leo mucha poesía porque me mandan siempre los libros, los poetas que se interesan, y yo me intereso y ellos se interesan por mi propia opinión. Bueno, yo no creo que haya sido superado en ningún momento. Empecé a bucear en Girondo y encontré este. Es el poema que antecede Espantapájaros, que es, como se ve, un espantapájaros. En la letra G, ¿vos querés que el tempo, vos querés la indicación esa que pusiste de tresillo de corchea igual corchea, es así o es como yo pienso? ¿Cómo pensás? Negra que es igual a negra con puntillo, mirá. Tam tam ta tam 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 ta tam 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 ti ta 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 ti. Es eso. Es eso. Es eso. Entonces yo puse mal. Yo creo, sí, a mí me suena más que eso es eso. Los hombres juegan con las letras. El lenguaje juega con los hombres. Hay un número de elementos limitados, las letras del alfabeto o los fonemas, si queremos, que producen una cantidad ilimitada, prácticamente infinita, de discursos posibles. Lo que a mí particularmente me ha impresionado de la escritura es al mismo tiempo la rigidez de las reglas y la posibilidad de un juego ilimitado, como lo pone en evidencia el juego del pensamiento y fundamentalmente la poesía. En los primeros años, digamos, en la pura juventud, yo leía de una manera muy dispersa, como queriendo alcanzar algo que no llegaba nunca a alcanzar, ¿no? Y que me parece que tenía que ver con una inexperiencia de la letra. ¿Cómo se lee y cómo se debería leer? Porque me parece que hay una ética de la lectura. Borges había escrito una vez un artículo que se llamaba La ética del lector, la supersticiosa ética del lector, en el que, si no recuerdo mal, él condenaba las malas lecturas que se hacían de ciertos textos, ¿no? Pero hay una ética de todo lector y esa ética debería ser universal, porque toda palabra escrita tiene relieve. Uno debería estar atento no solamente a las grandes palabras escritas o a los textos más extraordinarios avalados por la opinión del mundo entero, sino debería poder leer, realmente leer, la letra que se le presenta ante los ojos, ante la vista a cada instante. Y es una tarea, es un absoluto casi utópico. La memoria busca nombres: Molina, Pellegrini, Madariaga, los tiempos del dragón. En el 53 lo habré conocido a Aldo yo, o 52. Y él me sacó el primer libro mío. En América se transformó el surrealismo, porque estaba la influencia de la difusión que hacían Molina y él, muy intensa y muy bien hecha. Como esos caminos que llegan por la letra. Yo creo que a la gente le cuesta leer por terror a la letra, porque la letra me parece que es como un abismo sin fondo, ¿no? Entonces si uno entra en ese agujero que es la letra, tiene un pánico, siente un pánico y por eso se lo rechaza. La luz apagada de la vieja librería del Dragón está diciendo en el silencio, como Juan L. Cuidado, mis amigos, con envolveros en la seda de la poesía, igual que nunca pudo. No olvidéis que la poesía, si la pura sensitiva o la ineludible sensitiva, es a sí misma, o acaso sobre todo, la intemperie sin fin. Un sueño los encuentra,
el mismo sueño que va camino a Juan L. Rosa y dorada, la ribera rosa y dorada, febrero y ya está, belleza última en el cielo y el agua estella, pero ya estás, vapor flotante de un sueño que parece de flor. Nueva escritura. La nueva escritura puede presuponerse como aquello que está proyectado al futuro, pero también con esa cosa que viene del pasado y que tiene tal potencia que se va a prolongar en el futuro. Eso es seguro. Sí, no pasa por la temporalidad causal, todo lo contrario. Escúchenme, por favor. Vamos a unificarlo así porque no hay más remedio. Era sin discusión una mistificación. Respiren ahí. Nosotros leemos el diario llega a la puerta de casa. Los libros de relatos son impuestos, o las novelas son impuestos por la prensa, son impuestos por los editoriales. Los libros de poesía hay que ir a buscarlos. Girondo encuentra otras palabras. La gente lee trivialmente, sin esa concentración, sin ese gusto por cada una de las sílabas de cada uno de los versos o por cada una de las palabras que están ahí, en fin, enfrentándose con uno y atrayéndolo como si fuera un poder demoníaco, ¿no? Yo creo que el tema Nuevas Escrituras, no sé si estarás de acuerdo, Roberto, también es como creación de una serie de sendas vacías, ¿no es cierto? De grandes espacios blancos que uno, bueno, tiene que suponer, tiene que reimaginar y volver a colmar con qué, ¿no es cierto? Ya sea la página en blanco, ya sea estas rupturas sintácticas, siempre hay un forzamiento de una lógica, ¿no es cierto?, entre comillas, que se lleva a un extremo, ¿no? Llevado a ese extremo, ¿qué pasa después, no? Yo creo que hay en este terreno por lo menos dos posibilidades, ¿no?, en los artistas. El artista que tiene un proyecto, es decir, que tiene una idea, sea o no teórico, y la quiere realizar, y el otro artista que sería el artista visceral, el artista que, digamos, se deja poseer, se deja invadir o que siente la necesidad, que le ocurre algo. El artista como instrumento y el artista como fin, que tiene un proyecto. Bueno, voy a leer un poema de Exul Solar, publicado en el año 1931. Se transpen ven fantasmue las casas y gente y suelo de una ciudad sólida terri, sin ningún rapor con este Hades, que es ahora lo real. Toda esta región rufa, densa, se montona alrededor gran hueco o valle sin fondo, de aire azul gris, do floto en vientos oscuros, con polvareda gente y otros homes solos, avoides y globoides. Su primer piso, de libros piedra, encima libros barro, encima libros leña, encima libros rollo, la cima libros. Bueno, este es un pequeño fragmento del poema. Vos has leído un texto que parece estar hasta casi fuera del tiempo, de tan nuevo que es arcaico, ¿no es verdad? Es decir, hay una experiencia lingüística muy profunda
pienso que no se puede echar por la borda esta cosa fundamental que es que el material sobre el que está sentada la obra no deje de dictar sus leyes sobre la lengua. Exul Solar tiene la coincidencia histórica de haber publicado y escrito en la época de las vanguardias y de haber tenido una escritura que desafiaba de alguna manera la tradición. Sin embargo, a diferencia de las vanguardias, yo creo que no tenía esa propuesta programática propia de las vanguardias y por otro lado tampoco tenía esa propuesta grupal propia de las vanguardias. Es decir, era un francotirador, ¿no es era un cierto? individuo que Claro. jugaba con la creación de sus propias leyes y sin tratar de proponer un programa para los demás. Es decir, lo que él proponía servía exclusivamente para su propia escritura. Voy a tomar una vez más, subo las escaleras y demás, ¿no? Y subo las... voy a... Y subo las escaleras. No griten, no griten. Las escaleras. Y subo las escaleras. Mejor. Vamos a empezar a apurar. La escritura prepara su viaje. Probablemente para un escritor todo el enigma que encierra el lector sea algo absolutamente que se deshace en un segundo, porque si no hay lectores que puedan leer de ese modo, el escritor bien podría llamarse a silencio y desaparecer y no apostar. De hecho, un texto mal leído desaparece. Un texto mal leído es eliminado. Una tachadura, un signo, una palabra que busca entrar silenciosamente en la orilla del lenguaje. La voz del tiempo anuncia finales que la escritura se empecina en cambiar. Como el mar, es muy peligroso meterse en el mar. Cuando uno entró, y bueno, no solo venció un miedo, sino que sintió cosas que no se sienten en otra parte. Y yo creo que con la lectura en general es así, y con la lectura de la poesía en particular es así. Una gratificación muy especial, que es la gratificación de la letra. Miren esa letra, miren, miren. Protejo una mano pequeña en medio del mar, aprieto la mano pequeña, dentro de ella protejo el latido del mar. La escritura, en definitiva, a la mirada del lector, que la descubre, siempre es nueva. Sí, y también en términos del pensamiento o de la filosofía, es lo que tiende a establecerse en relación con el porvenir. Los hombres juegan con el lenguaje. Escrituras que yo siento que es como si fueran llevadas por una cámara cinematográfica, que van enfocando y van acercándose a eso que las cosas dicen como si fueran imágenes que una cámara muy móvil registrara. Y entonces, claro, esa escritura tiene el ritmo del caminar o del desplazarse. Y hay otras escrituras que son absolutamente quietas, que están debajo del microscopio
observando el objeto y sin ningún desplazamiento, dejando que el objeto diga por sí solo, sin buscarle ningún ángulo, sino dejándole que hable, ¿no? Hay una palabra que Occidente muchas veces ilusiona como una posibilidad de apertura, sí, total, que es ideograma. Y hubo un programa poético basado en escritos finiseculares. Me refiero al programa de Ezra Pound, el programa poundiano. Y como dijiste, Haroldo, y yo he traído un libro de Haroldo, bueno, fue un poco Haroldo de Campos, en el portugués, el que intentó instaurar ese programa poundiano y elaborar, suspender y colocar un algo alrededor de las palabras y empezar de nuevo, ¿no? En alguna medida el programa concretista apunta a privilegiar la mirada, pero no solamente una mirada que lea, sino una mirada que vea. Y aquí hay también el desmontaje de otro clásico de Occidente, que es la voz como presencia, la voz como la manifestación de una interioridad y el programa de la expresión. Me parece que ese es uno de los puntos donde los concretistas brasileños producen la posibilidad de pensar en términos de nueva escritura. La poesía que se practicaba era una poesía muy ortodoxa, muy literaria. Por otro lado, la atención en los valores fónicos, los valores estructurales, los valores visuales de la palabra, considerada casi como una célula y no tanto como una participación, como una palabra que fuera un mero vehículo de una significación, de un comunicado, pero que se fuera considerada materialmente como en su organicidad. Esto era el fundamental. Palabras que piden otro leer. El problema es, o un problema que se presenta también, es cómo es leído todo eso, ¿no? ¿Qué pasa con la lectura de todo eso, ¿no? El acto de la lectura de este tipo de textos, pero yo diría que de cualquier tipo de texto, no solamente de estos que llamamos nuevas escrituras, exige un despojamiento, un abandono. ¿Pero abandono de qué? De prejuicios, de los propios textos que uno se supone le son propios. El sistema comparativo, la identificación, la búsqueda de una representación. Yo diría que incluso hay que dejar de lado el saber. Y son esos textos que de golpe parece como que, entre comillas, que no se entienden, ¿no es cierto? Que son raros. La experiencia de ese tipo, digamos, una experiencia un tanto escolar. Leer tus poemas y leer los poemas de Juan L., los poemas incluso de Trilce, a los, digamos, a las nuevas generaciones, a los chicos de la escuela, y hacer hincapié respecto a la palabra. Yo creo que es una experiencia bastante interesante. Y es de un lúcido pensamiento que se busca y se suspende mientras el cielo es un ardor sensible. Por los caminos pálidos, entre las hierbas oscuras, el alma es un olvido hacia una orilla eterna. Por los caminos hacia una orilla eterna.
Cada palabra detona un universo de sensaciones, de experiencias, sí. Y es porque por ahí el poeta detecta esa densidad inmemorial, ¿no?, de la palabra, ¿no? Claro, y además también porque yo pienso que el lenguaje no es simplemente, como pudo creer alguna vez algunos académicos, raídos de que es como un instrumento, como una cuchara que transporta un concepto. El escapar en un determinado momento a la influencia, en poder llegar a elaborar un lenguaje personal que no nace de la noche a la mañana, que es una larga búsqueda. Como decía Pavese, la búsqueda del ritmo de un poeta lleva toda una vida. Leer poesía supone siempre una especie de acto de recogimiento. Como por ejemplo Oliverio Girondo. ¿Cómo vamos a leer un argumento en Oliverio Girondo? En cualquier poema de la más negra, no sería imposible hacerlo, ¿no? Y no es que haya que renunciar al argumento, es que no se debe ir a leer el argumento en la poesía. Hay que buscar lo ignífero, súper impuro, leso, lúcido, biodo, inobvio, entre epitelios de alba y resacas insomne de soledad increciente, antes que se dilate la pupila del cero. Girondo lo podemos incluir más en cierta cosa textualista, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo con la palabra, por la palabra misma o por su protagonismo dentro de... Y eso es muy interesante, son textos que de alguna manera no se agotan en la lectura contemporánea. Los elementos semánticos han sido muy importantes siempre para la poesía concreta brasileña. Hubo ciertamente caminos en el desarrollo de esa nueva poesía, especialmente en Europa, donde no se utilizaba el significado. Entonces se trataba de crear situaciones lingüísticas donde solamente el sonido era importante. Pero no ha sido ese el caso de la poesía brasileña. Por ejemplo, para citar un poema en castellano, el poema de Décio Pignatari, que ha sido hecho y no podría serlo hecho en otra lengua. Hombre, hambre, hembra. Hay una relación no solamente sonora de palabras parónimas, más también una relación significante entre esas tres palabras. Entonces, el problema no era tanto de significación, más de estructura, de encontrar nuevas estructuras partiendo de la noción de que el lenguaje construido a partir de estructuras muy cerradamente lógicas no daba cuenta del universo de la imaginación que era necesario abrir. Claro, evidentemente esto entra en contraste absoluto con las leyes del mercado general de la literatura y del arte en general. Es decir, hay que escribir rápido,
hay que escribir sobre lo último que sucedió en el país o en el planeta. Es decir, hay que perder la dimensión de la memoria prácticamente. Y el escritor que pierde la dimensión de la memoria, me atrevo a decirlo, aunque parezca muy duro, no es escritor. Claro, además está el factor tiempo, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Si se escribe para el presente, la única casa que se puede entrar es en la casa de la moda. Es que el ritmo de la literatura es lento, el ritmo del arte es lento. Y además va en contra de su tiempo. La función y la finalidad del lenguaje no es esa. Por ejemplo, los árabes, los grandes pueblos árabes, una cultura inmensa, se dice que tenían 10.000 palabras para decir solamente caballo. Ah, mirá qué maravilla. Claro, 10.000. Y nosotros sabemos de muchos pueblos que tienen para una cosa que les apasiona muchas palabras. Sí. Si el objetivo del lenguaje fuera simplemente transmitir un concepto, no tendría sentido esto. Y hubiera triunfado el esperanto, que era un lenguaje preparado y científicamente condicionado. Como era el triunfo de la practicidad, ¿no es cierto? Del lenguaje que tenía nada más una finalidad práctica. Ahora, Neruda decía, ¿para qué sirven los versos si no es para el rocío? La escritura del Rocío narra otros posibles viajes del agua. ¿Para qué sirven las palabras? ¿Para usarlas o para dejarlas ser? Esos términos así tan radicales, antagónicos, parecen obligar a una opción. Alguna gente piensa que debe optar por la escritura como instrumento, porque hay cosas más importantes que ella misma, y los otros, los que estarían en la vereda opuesta, serían los que optan por la escritura en sí misma, como si no tuviera, no condujera a nada o se agotara, se agotara en ella o se consumiera en su propio gesto, en su propio acto. Y a mí me parece que no es así. Es decir, si bien está claro que la escritura no es ni tiene por qué ser un instrumento, tampoco es algo que no tenga una finalidad. Escribimos para tratar, no de llegar a una respuesta definitiva, sino para seguir planteando la pregunta. Que es infinita. Que es permanente, sí, que la pregunta es la condición humana, no la cuestión. Los ojos exploran en otras escrituras nuevas. El viaje por la palabra alcanza las orillas. Los autores buscan puentes en la memoria para unir culturas. La poesía de lengua española en América Latina es muy influenciada por el surrealismo, pienso yo. Incluso Octavio Paz ha sido muy influenciado por el surrealismo. Y esto establece sin duda una diferencia de posición por la poesía brasileña en este sentido. Es muy diferente porque tiene una marca constructivista. Pero a casos como el de Huidobro y de César Vallejo, por ejemplo, que no se puede decir que hayan sido surrealistas, sino haciendo una muy grosera reducción y que nos interesan muchísimo. Aunque al caso de Girondo, Oliverio Girondo,
Conozco inclusive la realización de sus poemas, la más médula, que es y tengo muy grande interés. He traducido poemas de Girondo. Bueno, traje el libro de Sánchez Peláez. Gran amigo. Porque creo que es una permanente y a la vez nueva escritura, ¿no? Con el ojo de la almendra que sueña, con la cara de alguien que parece vivir en la perdiz que relampaguea, con el murmullo incomprensible entre unos y otros. Otros que escriben en la orilla, en los bordes del lenguaje. Juan L., una leyenda del río. Con algunos pocos amigos empezamos a visitar a Juan L. Ortiz en Paraná ya a comienzos de la década del 50. Y estos son los libros que me regaló Juan L. en aquella época. Qué lindas ediciones, son las Estas primeras. son las están dedicadas por él. Ahora es imposible mostrar la letra de Juan porque es como el trazo de un ave. Claro. Sí. Pero estas son las ediciones que hacía él mismo durante toda su vida. Juan L. nunca editó con una empresa comercial, por supuesto, sino que estas ediciones las hacía él mismo con nombres inventados, con nombres de poetas entrerrianos, y simplemente las distribuía él. Y aquí le ponía la famosa tipografía esta, que es una tipografía mínima. Él elegía todo, ¿no? Sí. Adentro tengo recortes. Este no lo conocía, este sí. Juan L. es otro poeta a descubrir, si querés, ¿no? Porque es notable, porque a pesar de que en su temática, entre comillas, sería la naturaleza, el río, lo súper, digamos, cotidiano, lo más cercano, por otro lado es un poeta difícil también, muy difícil. Decía Aldo Pellegrini, la poesía no es distinta de la naturaleza, como un sentido secreto que se oculta detrás de la muda apariencia de las cosas. Lo que de todos modos indicaría la riqueza del proyecto, ¿no? Porque daría lugar a diversas lecturas. Diversas lecturas y a diagnósticos de lectura. Yo no sé cómo se podría analizar el modo en que la gente recibe la poesía, ¿no? Sí. Seguramente tiene menos lectores, exige más concentración. Exige lo que sería propiamente dicho la lectura. Que siempre es eso, ¿no? Si uno no se entrega a eso que se llama la lectura, pues no puede decir que haga una lectura por arriba, trivial. Sí, mi amiga, estamos bien, pero tiemblo a pesar de esas llamas dulces contra junio. Estamos bien, sí, miro una danzarina en su martirio, es cierto, con los locos brazos hay, negando la ceniza y el crepúsculo íntimo. Estamos bien. Los hombres juegan con las palabras. El lenguaje juega con los hombres. Las explicaciones de los poemas de Juan L. eran sumamente largas, detalladas, y cada palabra a veces estaba puesta con una intención múltiple, de modo que una lectura unívoca, lineal de sus poemas, restaría riqueza, disminuiría la riqueza de sus intenciones. En ese sentido podemos decir que ha habido una evolución importante, singular, como existen muy pocas en la poesía argentina. Un caso semejante de evolución formal yo la encontraría en Oliverio Girondo, por ejemplo, donde Girondo, con otra estética, otra modalidad, otras intenciones, produce también en el interior de su poesía una especie de transformación constante de sus medios expresivos y de sus
objetivos estéticos. Digamos, cuando uno se pone a escribir, se va a una isla. Y cuando uno se pone a leer, también se va a una isla. En el sentido justamente de ese momento de despojo. Y de fundación. Porque si se supone que una lectura es un mero instante de placer, en el mejor de los casos, y nada más, no hay tal despojamiento, no hay tal desnudez. Si es otra cosa la lectura, entonces cada libro, cada texto con el que nos enfrentamos es esa isla en la que después habrá que encontrar el árbol del pan y habrá que encontrar la fuente cristalina de agua y habrá que encontrarse quizás con Viernes escapado de los antropófagos, ¿no? Y bueno, y habrá que crear nuevos lenguajes. Ese es el dilema del escritor, pero yo creo que también es el dilema del lector, digamos, de lo que podría ser para mí un auténtico lector. Dice Juan L. Me parece que es algo que se observa justamente en la sociedad actual, en que los poetas no pueden ni desarrollarse, ni publicar, ni siquiera vivir en cierta elemental consecuencia respecto de los poemas, ¿no? Ahora, como es una cuestión muy un poco ardua o difícil de aclarar así una vez por todas, me parece que se puede sencillamente desear, en el mejor de los casos, que las condiciones sociales cambien en forma tal que el poeta no deba vivir en una forma que no haya oposición o dicotomía tan violenta entre su propia vida y su poesía. Espíritu musical que delicadamente transparente, que sale de la tierra y flota y sube, sin fijarse aún, como el ensayo de una melodía. Espíritu musical de la tierra que aún sueña, sueño, anhelo de la tierra pronta a abrir sus párpados verdes. Hay que dejar de lado el saber. Hay que internarse en un texto, hacer ese viaje con un texto, digamos, para entrar en una zona de incertidumbre, al final de la cual uno... Se constituye otro saber. Exactamente. Se constituye otro saber que quizás ratifica los saberes antiguos, pero quizás otorga nuevos saberes, nuevas dimensiones. Porque si después de leer un texto uno ha entendido qué significa la escritura como un gesto en relación con ese cambio en la economía del mundo, pues se ha incorporado un saber de una profundidad extraordinaria que no tenía al principio del viaje y que creía tenerlo en forma de saberes más o menos estabilizados, constituidos. Espíritu musical que es delicadamente transparente, que sale de la tierra y flota y sube, sin fijarse aún, como el ensayo de una melodía. Espíritu musical de la tierra que aún sueña, sueño, anhelo de la tierra, pronta a abrir sus párpados verdes.
Ayer, la maga ganó un espacio en la cultura. Hoy, la está protagonizando. Los proyectores de video, computación y fotografía utilizados son provistos por imágenes. Toda la tecnología al servicio de la educación. Viaje al Paraguay con Oliverio, señor. Él me propuso el viaje que no se hizo, para ir a conocer muchachas paraguayas. Estaba enfermo, pero el viejo no perdía las mañas. Entonces me sacó un montón de plata, me dio la billetera, me dijo, saque 2 camarotes. Acá tiene mi documento por si lo necesita. Y yo le dije que sí. Yo sabía que la mujer lo iba a impedir, ¿no? Y la mujer había salido, pero justo había llegado y estaba detrás de unas cortinas del escritorio, escuchando todo. Cuando salí me dice, dame la billetera. El viejo dice, desapareció un mes. Voy a decir que te llamaron de Corrientes urgente por asuntos familiares. Todos los días llamaba a Girondo a mi casa. Entonces lo atendía a mi mujer y le decía, a los gritos le decía, ¿qué pasa con ese tipo que me prometió sacar 2 camarotes y no lo saca? Enojadísimo estaba Girondo.